Bienvenidos a nuestro programa Debate y Consenso, conducido por la politólogo María Victoria Prieto Morales y este servidor René Núñez Rodríguez. Hoy, en el programa que corresponde a esta semana, tenemos, María, un invitado muy especial, muy interesante, revisando su hoja curricular. La verdad que eh, nos promete un buen programa hoy en Debate y Consenso. Él se trata de el doctor Edgar Simón Rodríguez. Él es abogado con posgrado de especialización en moneda e instituciones financieras. eh, todo esto hecho en la Universidad Central de Venezuela. Abogado litigante en derecho civil, mercantil y contencioso administrativo. Trabajó, también lo ha hecho en bufetes de abogados en Caracas, representando empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales, ante los tribunales del país. Pero además de que el amigo Edgar es un versado en esta materia de teología poética, que le ha valido invitaciones a varios festivales nacionales e internacionales. Es cofundador del movimiento civil en el año 2019 para lograr la reincorporación de Venezuela. Ha sido asesor de ONGs tanto en los Estados Unidos como en Europa y en Venezuela. Entre ellas podemos mencionar, hacemos la traducción, de los guardianes de derechos humanos y Salva mi identidad, que esta está radicada en Ginebra. Ha sido defensor de los derechos humanos de tal manera que ha recibido reconocimientos por Human Rights y de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos. Actualmente es el coordinador de 20 Venezuela, el coordinador de organización en los Estados Unidos. Bienvenidos a Debate y Consenso, doctor Edgar Simón Rodríguez. Muchas gracias, René. Encantado de estar contigo y con María Prieto en tu programa. Y bueno, no esperaba que hicieras lectura de la reseña larga de la actividad política mía. Eh, pero bueno, refresqué a medida que ibas hablando distintos episodios interesantes que hemos vivido los venezolanos en esta lucha por la libertad de Venezuela, sobre todo cuando mencionaste, por ejemplo, el TIAR. Cuando estuve trabajando con el tema del TIAR, muchos nos llamaban, e incluyendo a María Corina, nos llamaban los radicales, ¿no? Los fanáticos, ¿Verdad? los que apelábamos por vías militares. Y bueno, fíjense, la historia nos dio la razón, ¿no? Tuvimos que llegar a ese punto para poder transitar a la democracia. Así es. Bueno, Edgar, te voy a hacer una pregunta muy importante porque ese tema necesitamos y estamos en esa lucha de crear conciencia ciudadana. Tú con esa experiencia que has tenido en los procesos, eh, la pregunta es, ¿ha habido impunidad de justicia antes? No solo en estos últimos 27, que en eso no hay duda, pero te pregunto, antes de estos 27, ¿también ha habido impunidad? Mira, en el Poder Judicial, año 98. Creo que el tema de la corrupción en Venezuela era una realidad que arropaba ya a distintos poderes públicos, no solo el Poder Judicial, era una realidad de nuestra sociedad. Y lamentablemente en el año 98, eh, cuando llegaron las elecciones, el pueblo quería pasar la página y tener una nueva forma
de sociedad y de ver, hacer política. Y lamentablemente apareció este infiltrado del comunismo, de la izquierda, este infiltrado dentro de las Fuerzas Armadas por parte del comunismo y de los Castro. Y apareció, bueno, también como lo hizo Fidel Castro durante la Revolución Cubana, que él al principio no confesó ser un marxista-leninista, Mm, lo dijo ya después de un año. Lo mismo nos pasó con Chávez. Él al principio prácticamente se mostraba como un amigo del empresariado, como un hombre que iba más bien a acabar con la corrupción. Esa era una de sus principales banderas. Entonces, podemos decir que sí, había corrupción o había irregularidades en el sistema judicial en Venezuela desde antes del año 98, pero sin duda alguna no se puede comparar y hay una diferencia abismal entre lo que eran esos vicios durante los 40 llamados 40 años de democracia, eh, con lo que implementó Chávez, Maduro y todavía vemos con Delcy Rodríguez, ¿no? así es. Muchas gracias, Edgar. Y una pregunta también sobre el sistema judicial, sabiendo que han habido tantas violaciones de derechos humanos y con su experiencia en el ámbito legal y también en el ámbito de defensor de derechos humanos, ¿cómo cree usted que se puede restablecer la confianza en el sistema judicial venezolano después de que han habido tantas heridas? Mira, una de las cosas que se tienen que hacer en el Poder Judicial en Venezuela es volver a implementar lo que es la meritocracia y el acceso a los cargos públicos en general y en particular a la magistratura eh, en base al mérito, y para eso tiene que haber concursos de oposición. Eso desapareció en Venezuela. Todos los jueces en Venezuela son provisorios, son designados Ujú. a dedo. Ahora sí, en el marco de una emergencia judicial, sería oportuno, obviamente, que con unos nuevos magistrados del TCJ, y no los designados por Jorge Rodríguez ahorita, me refiero a los que designen una verdadera Asamblea Nacional legítima, luego de unas elecciones parlamentarias que se hagan en Venezuela próximamente, esa Asamblea Nacional designa unos magistrados que a su vez lleven a cabo un proceso de reestructuración en general del Poder Judicial, donde se implemente, entre otras cosas, los concursos de oposición, pero como eso lleva un proceso, o sea, lleva un tiempo, eh, se va al principio ver la necesidad de hacer unas destituciones de estos jueces que comprobadamente han sido violadores de derechos humanos, cómplices de Maduro y de Delcy Rodríguez de lesa humanidad. Entonces, pasa por allí, por supuesto, recuperar el poder judicial, pasa también por atacar el retardo procesal, tantas causas que tienen años en los tribunales sin sentencia, pasa por hacer una revisión caso por caso de la situación de muchos investigados y condenados eh, por causa, sin habérseles respetado el debido proceso. Y por supuesto, es necesario hacer una revisión de todo el ordenamiento jurídico de Venezuela, o sea, de todas las leyes, tantas leyes que dictó el chavismo y el madurismo, Ah, de exceso de controles en la economía, en los distintos aspectos de la vida del venezolano. Todo eso debe ser revisado y para eso tenemos que apelar a la Academia de Ciencias Políticas, jurídicas y políticas. Tenemos que apelar a las universidades, tenemos que apelar a los grandes juristas de nuestro país que están trabajando desde ya precisamente en hacer un planteamiento para la reestructuración del poder judicial y de todo el sistema. hay un tema que, y uno recibe mucha información casi a diario desde Venezuela, y la preocupación está allí. Definitivamente pareciera que la gente está exigiendo
como una transición mucho más rápida de la que se ha planificado a otras esferas democráticas, que pasa por convocar a unas elecciones presidenciales para legitimar el poder. Y por supuesto, eso implica mm, meterse dentro de ese, garantizar unas elecciones. Eh, ¿Tú ves perspectivas en el corto o el mediano plazo? Porque el largo plazo es la tercera etapa que tiene el plan Trump para que se dé esas elecciones en Venezuela. Fíjate, ya es segunda vez que escucho a un alto funcionario del Departamento de Estado mencionar el tema de la necesidad de renovar el CNE, por ejemplo. Marco Rubio el día de ayer no fue la primera vez que el Departamento de Estado menciona esto. Ya anteriormente, el alto funcionario Michael Cossack también en una interpelación que había hecho María Elvira Salazar sobre el tema de lo que se tenía que hacer en Venezuela en esta transición, habló de la necesidad de renovar el CNE, ¿no? Eso en realidad es una de muchas otras condiciones y garantías que necesitamos para llevar a cabo un proceso transparente. Pero ya lo ha explicado con bastante detalle Humberto Villalobos, el coordinador electoral de 20 Venezuela, que son tantas las reformas que se tienen que hacer en el CNE y en el sistema electoral que nos llevaría muchísimo tiempo hacer esa limpieza y que en vistas a las elecciones que tenemos que realizar, parlamentarias, de gobernadores, de alcaldes y presidencial, nos vemos en la necesidad de plantear algo que me pareció sumamente interesante de parte de, de nuestro coordinador electoral, que es un CNE ad hoc, o sea, un CNE con rectores independientes, eh, con todo el mérito para ocupar estos cargos, pero que sean para el caso especial de las elecciones que tenemos que realizar e incluso con un reglamento ad hoc también, no usando la ley orgánica de procesos electorales, porque el chavismo la fue a su medida con una serie de irregularidades digamos, facilitando los fraudes a los que estaban ellos acostumbrados en la ingeniería electoral de fraudes que vienen haciendo desde el año 2004. Entonces, lo interesante de esto, de este CNE ad hoc, no es que es una idea por ahí, una entelequia de Humberto Villalobos, no, es que ya es una propuesta que se está conversando entre la administración Trump, la oposición venezolana representada en María Corina Machado y el gobierno incluso de Delcy Rodríguez. Entonces, em, esto se está trabajando, se está analizando, como así también se están planificando una serie más de cosas relacionadas con el tema electoral, como lo es, por ejemplo, eh, la depuración del registro electoral, donde ya se está trabajando en 20 Venezuela con una investigación que se está haciendo en un ejercicio de empadronamiento, pero que es para levantar una data que nos ayudará a hacer la depuración del registro cuando llegue el momento. Como también otros elementos que son necesarios, como la supervisión eh, internacional de esas elecciones, Encaminados. de organismos internacionales, pero incluso también participación de universidades en distintas partes del mundo que se está planteando de que estén como observadores internacionales en estas elecciones. Entonces, en este marco, yo creo que la posibilidad de unas elecciones en Venezuela, sí, es parte del plan. Interesante además el que quedó por escrito establecido en el manifiesto de Panamá, que la ruta que se está siguiendo es la ruta establecida por Estados Unidos. Dilate lo menos posible la fecha de esas elecciones y que nosotros podamos contar con un cronograma electoral lo más pronto posible. Porque en realidad
de la celebración de esas elecciones depende que haya una recuperación económica en Venezuela y que pueda volver la inversión extranjera al país. Para la institucionalización en Venezuela, necesitamos hacer elecciones, por supuesto, para tener una nueva Asamblea Nacional, para poder designar ya un CNE que entonces sea definitivo y, y- y esté allí para las próximas elecciones. Y bueno, y pueda arrancar el país a funcionar ya como una democracia en libertad. Absolutamente de acuerdo en esa parte final. Creo que compartimos esa apreciación. Pero fíjate tú, Edgar, la semana pasada, el embajador de Estados Unidos en España, creo que es el primer funcionario del gobierno de Trump que ha develado una realidad que sabemos quienes hacemos el análisis geopolítico de lo que ocurre en este tipo de procesos. ¿Qué hay de allí pues, como estrategia? El embajador americano en España dijo que el conflicto de Irán estaba retardando la transición democrática de Venezuela. Y se atrevió a decirlo públicamente. Y eso significa de que un funcionario, que yo pensé, bueno, a lo mejor lo van a regañar porque está diciendo una cosa bastante muy clara y muy bien definida. 3 minutos nos faltan, Edgar. Me gustaría un comentario sobre ese pronunciamiento del embajador en España. Mira, yo creo que hay que eh, comunicar lo más posible al gobierno de los Estados Unidos que en realidad, mientras esté Delcy Rodríguez ahí, esté Jorge Rodríguez en el poder, con ese conglomerado en la Fuerza Armada, en las cárceles de Venezuela, que articulan además con los colectivos, estilo el colectivo este de La Piedrita, que hay muchos en Venezuela, y en estados claves, que están aliados con la guerrilla, que están aliados con el narcotráfico. Mientras todo eso siga existiendo ahí, que no ha dejado de existir porque no está Nicolás Maduro, no puede haber en realidad un, este, un país en donde haya seguridad jurídica para que haya verdadera inversión extranjera y Venezuela se convierta en lo que puede ser para Estados Unidos en cualquier coyuntura geopolítica que pueda tener Estados Unidos, que es un aliado fundamental en toda la región desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político. Venezuela, si transita lo más pronto hacia una democracia, que para que eso suceda tienen que celebrarse unas elecciones presidenciales y parlamentarias sobre todo. Una vez que pase eso, entonces Estados Unidos puede contar con un socio. O sea, es necesario que se le ponga fecha a ese cronograma. Me preocupó un poco, te confieso, hoy cuando escuché volví a ver el video de la interpelación de María Elvira Salazar a Marco Rubio, que la propia María Elvira le habla de las elecciones pensando no solo en el año que viene, sino pensando a finales del año que viene. Entonces, es demasiado tiempo que se le está dando al régimen para reorganizarse. Ellos son expertos no solo en dilatar los procesos de negociación, que va a haber una negociación con ellos ahorita, por cierto, que la batuta la va a tener María Corina Machado, eso también se dejó por escrito en el manifiesto de Panamá, sino que son expertos reorganizándose en el mar, que pueden salir otros cisnes negros en el camino de aquí a noviembre o a partir de noviembre en relación a la política interna de este país. Y nosotros nos preguntamos cómo eso puede afectar, por ejemplo, la dinámica de ese proceso de transición en Venezuela. Disminuiría la presión. Cualquier venezolano se hace, no solo los analistas. Entonces, eh, creo que es fundamental comunicarles, como te digo,
a este gobierno que mientras más pronto logremos un cronograma, por supuesto, coherente que nos permita tener las condiciones, porque no se pueden hacer las elecciones el mes que viene, Claro. pero sí colocar un cronograma ajustado a cumplir con todas aquellas cosas que tenemos que cumplir, como el establecimiento de este CN ad hoc, poder entonces llevar a cabo el proceso de depuración del registro electoral, etcétera, para poder entonces asegurar un aliado verdadero en los Estados Unidos, no un aliado hipócrita, vamos a decirlo así, o a conveniencia como lo es Delcy Rodríguez, simplemente porque le pusieron la 9 milímetros en la cabeza, ¿entiendes? Entonces es la única manera, ella está cumpliendo la cartilla porque simplemente está sobreviviendo, haciendo una operación de sobrevivencia eh, política, colaborando, por supuesto, para salir por las buenas, porque sabe que de no colaborar tendría el mismo destino de Nicolás Maduro. Pero esto es algo que no se puede dilatar más tiempo. Hay que ponerle una fecha y no puede ser, definitivamente no puede ser a finales del 2027. Dios quiera que logremos acercar mucho más esa fecha, tanto de las presidenciales como de las parlamentarias también. Excelente. María, ¿cuánto nos queda? Listo, ya estamos a tiempo, pero muchísimas Bueno, Perfecto. gracias por bueno, toda esa gracias, información. Edgar. Interesante. Nos faltó Sí, bastante tiempo porque tienes mucha información para compartir y a lo mejor más adelante volvamos de nuevo a encontrarnos. claro que sí, Debate, siempre a la orden para ustedes. gracias, muchísimas gracias. Debate y consenso en la próxima semana, pronto. Hasta luego. Chao, gracias. Saludos a Leonardo. Claro que sí, saludos.